Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, iglesia, gracias por acompañarnos el día de hoy en el devocional de este 17 de julio del año de 2022. El día de hoy vamos a estar reflexionando en la carta, el pasaje de la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, los versículos 1 al 13. Así que tengan ustedes ahí abiertas sus Biblias para que podamos darle seguimiento a lo que vamos aquí comentando. Primeramente, permítanme felicitarles por un día más. Ya estamos ahora en tiempo de que nuestros chicos están fuera de escuela, ya la mayoría está terminando clases y empezamos hoy, ¿verdad? Ya una temporada de vacaciones, así que muchas felicidades a todos y espero que disfruten este tiempo, que esta semana sea una semana de bendición. Ya los hermanos han empezado a conectarse. Gracias por estar con nosotros hoy. Espero que no tengamos dificultades con el audio. Siempre me están comentando que el audio está mal, que no se escucha. Espero que ahora sí no tengamos ningún problema al respecto. Bien, pues, ¿qué les parece si arrancamos el día de hoy con nuestro devocional? Repito, el devocional está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 13. Y permítanme empezar haciéndoles una pregunta. Obviamente ustedes ahí pensarán en la respuesta. Si quieren comentarla, pues adelante, ¿verdad? Pero la pregunta es esta: ¿cómo se han sentido ustedes cuando desean trabajar y colaborar dentro de las actividades de la iglesia? ¿Les ha sido fácil? ¿Les ha sido cómodo? ¿O después de algún tiempo llega el momento donde dicen, no, ya mejor aquí yo me retiro, ya no quiero más? Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de este tema, ¿verdad? Cómo hacerle frente al servicio dentro de la iglesia como colaboradores dentro de la obra del Señor. Precisamente es lo que Pablo hace en esta carta. En esta porción de la carta, el apóstol San Pablo, después de haber dedicado mucha tinta a la defensa de él como persona, porque ya saben que había gente ahí que lo negaba como apóstol, incluso le negaban el derecho de ser un ministro del Señor. Bueno, después de haber defendido todo esto, el apóstol San Pablo ahora se enfoca en lo que es su ministerio. ¿Cómo era el ministerio de Pablo? La verdad es que el ministerio de Pablo no fue un ministerio muy cómodo como nosotros podríamos pensar. Pablo empieza esta sección del capítulo 6 dirigiéndose a ese tema. Él dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, o sea, de ustedes, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Sí? Pablo se enfocó básicamente en este elemento, que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por gracia. Todo lo que nosotros tenemos de Dios, lo tenemos por gracia. Así que cuando nosotros nos vestimos de este pensamiento, lo que podemos hacer es empezar a trabajar y a servir como colaboradores. Pablo vio a los corintios como gente que necesitaba colaborador, una persona que estuviera con ellos, llevándoles lo que necesitaban, llevándoles lo que les hacía falta para seguir creciendo y desarrollar la obra. Pero Pablo, en esta visión de la colaboración en la obra de Dios por gracia, Pablo se tuvo que vestir de una característica muy especial y lo menciona precisamente en estos versículos.
En el versículo 4, Pablo empieza catalogando esta característica. Dice, antes bien, nos recomendamos en todos como ministros de Dios en mucha paciencia. Ahora, fíjense bien que lo que Pablo ya nos está diciendo aquí es que para poder servir en la obra, uno va a necesitar vestirse de algo. Y ese algo es paciencia. Pero Pablo no dice nada más que se vistió de paciencia. Pablo dice que se vistió de mucha paciencia. Ya entonces podemos ir entendiendo por dónde va a ir Pablo. Si dice que necesita de mucha paciencia, eso significa que su ministerio no fue un ministerio muy sencillo, muy simple. Y efectivamente así fue, ¿verdad? En los versículos 4 en adelante, el apóstol San Pablo va a describirnos toda una serie de características que distinguieron su ministerio. El hecho de colaborar con los hermanos, ¿qué le trajo a Pablo? Primeramente vamos a ver que Pablo lo que hace es enlistarnos 9 características de cómo fue su servicio al Señor, cuáles fueron las características de esta vida de servicio. Obviamente no vamos a definir cada una de ellas, pero ustedes las van a poder detectar inmediatamente. La primera característica, dice Pablo, que su ministerio fue en tribulaciones, es decir, en problemas, en necesidades. En el ministerio Pablo se vio cargado de necesidades, en angustias. Pablo no sabía qué esperar en momentos, ¿verdad?, claves del ministerio, y tenía que pasar por momentos angustiosos. Además de esto, el ministerio a Pablo le llevó azotes, cárceles, tumultos. Fíjense que el ministerio de Pablo entonces fue un ministerio muy duro, de mucha violencia física, incluso en su cuerpo. Dice que también se caracterizó en trabajos, en desvelos, en ayunos, y no se refiere aquí a ayunos voluntarios, sino a ayunos necesarios por falta de comida. Fíjense, todos estos elementos, esos 9 elementos, Pablo los utiliza para describir lo que fue su ministerio, su vida de ministerio. Quizá nosotros no hemos pasado por todos ellos, pero sin duda sí habrás vivido alguna característica, como el hecho de que te violenten por ser cristiano y querer servir dentro de la iglesia, los mismos hermanos, que te digan que no sirves, que haces las cosas mal. Quizá has tenido momentos de angustia al no saber qué tienes que hacer dentro de tu ministerio, ¿sí? En algunas partes del mundo la gente ha sido llevada a cárceles, ha vivido presiones sociales de la muchedumbre, ¿verdad? Y ha tenido que pasar por muchos trabajos para realizar la obra. Fíjense, esto es lo que Pablo describe aquí como los distintivos de su ministerio, ¿sí? Entonces el ministerio de Pablo no fue tan simple, tan sencillo, tan cómodo. La pregunta ahora que nos deja Pablo es, bueno, ¿y cómo se reacciona a esas situaciones? Muy bien, en el versículo 6 y 7, Pablo nos va a enumerar ahora otras 9 formas de reacción. Primero fueron 9 características y ahora nos da 9 formas de reaccionar hacia esas situaciones. Bueno, aquí van. Pablo dice que las respuestas que él dio a una vida de servicio fue
vivir y servir en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y siniestra. Fíjense que una persona que vive bajo opresión o que vive el rechazo, obviamente lo primero que va a hacer es tratar de defenderse. Y creo que hemos visto eso, ¿no? Incluso lo vemos en el campo de los animales. Si pasas tú y pateas a un perro, el perro se va a voltear y te va a querer morder. A veces pensamos que como cristianos podríamos hacer algo similar, ¿no? Defendernos, pero no es así. Pablo nos muestra aquí características muy interesantes, ¿verdad? En medio de la tribulación, de la ansiedad, de la angustia, de los azotes, de las cárceles, de los tumultos, trabajos, desvelos y ayunos, Pablo manifestó pureza. Todo lo que Pablo hizo, lo hizo de buen ánimo, lo hizo con buena intención. Pablo actuó siempre con un corazón puro, con intenciones puras. Lo hizo también en ciencia, es decir, Pablo estudió cómo resolver algunos problemas. Pablo estudió cómo hacer las cosas que se tienen que hacer. O sea, no fue inventando cosas. Pablo reaccionó en ciencia. También reaccionó en longanimidad. Esto significa que Pablo aprendió a soportar ofensas, ¿sí? El soportar ofensas le hizo a Pablo poder tener acceso a muchas situaciones que él no imaginaba. Además de esto, Pablo reaccionó con bondad. No reaccionó con agresividad, con coraje. Pablo reaccionó con bondad. También fue controlado por el Espíritu Santo. Él dice que reaccionó en el Espíritu Santo. O sea, todo su ministerio, Pablo lo sometió a la voluntad de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Lo hizo con amor sincero, no fingiendo que quería a la gente. Lo hizo utilizando palabras de verdad. Lo hizo manifestando o dejando que el poder de Dios se manifestara. Y él utilizó las armas de justicia a un lado y al otro. O sea, Pablo nunca actuó de manera injusta con nadie. Así como vemos esto, hermanos, pues nos damos cuenta de que para poder estar en el ministerio, uno necesita vestirse precisamente de todo lo que es la armadura de Dios. Uno tiene que echar mano de todos los dones espirituales, tiene que echar mano del fruto del Espíritu Santo y dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Esa es la única manera en que podemos nosotros enfrentar el tipo de vida ministerial que nos va a llevar, sí, a momentos muy agradables, pero también a momentos muy desagradables. Por último, Pablo nos dice que en la adversidad, además de la adversidad donde él se dejó guiar por el control del Espíritu, Pablo también dice que él tuvo que enfrentar este ministerio reaccionando en un mundo de contradicciones. Es decir, nuevamente Pablo nos hace un enlistado de 9 contradicciones que él vivió en el ministerio. Contradicciones que tenían que ver con su ministerio y con su persona. Dice, por un lado, dice Pablo que él vivió por mala fama y por buena fama. ¿Qué significa esto? Bueno, que en el ministerio muchas veces a Pablo lo difamaron y por otro lado gente lo ensalzó. Yo creo que eso les va a pasar. Algunos van a decir, ay, este no sirve para nada. Y otros van a decir, ay, qué buen hermano, cómo nos ayuda. ¿Sí? Siempre va a haber esto y en esas contradicciones muchas veces nosotros nos sentimos mal
decaemos y nuestro ánimo, Señor, flaquea, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, por mala fama y por buena fama, así que si te dicen una cosa o te dicen otra, tú sigue adelante. Dice, como engañadores pero veraces. Pablo fue también tildado de ser un mentiroso, un engañador que solamente buscaba el bien de la gente. Ahí los corintios en una ocasión, ¿verdad? Decían, no, sí, Pablo viene aquí y se siente mucho, ¿verdad? En carta, pero aquí en presencia, Pablo es un débil, no hace nada, ¿verdad? Es frágil. Entonces dice, sí, está jugando dos papeles, tiene dos caras. Pablo dice no, dice, algunas personas piensan que soy engañador, pero yo soy veraz, yo no estoy mintiéndole a nadie. Dice, como desconocido, pero bien conocido. ¿Sí? Algunos decían, ¿y quién es ese Pablo? Y otros daban santo y seña de lo que era Pablo. Entonces, eso no lo detuvo. Dice, como moribundo, mas he aquí vivimos. Es decir, Pablo tuvo que vivir en el ministerio el hecho de estar cerca de la muerte y ser considerado como muerto después de ser apedreado, pero permanecer con vida por la gracia de Dios. Y esto fue otra contradicción que Pablo vivió en su ministerio. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Es decir, había cosas que le daban a Pablo dolor en su corazón, pero él sabía que el gozo del Señor estaba presente y que tenía que seguir adelante independientemente de la tristeza que algunos hermanos le estaban causando. Dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Pablo vivió el momento de tener escasez, pero como buen cristiano, lo poco que tuvo lo utilizó para ayudar a otros. ¿Sí? Esa escasez, en la escasez, Dios siempre le proveyó. Dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Pablo sabía que como hijo de Dios, nada le iba a faltar. Él lo tenía todo, aunque físicamente viera él que existían carencias. Esto fue lo que Pablo tuvo en su vida ministerial. Como ustedes pueden observar, 9 características que describen lo que fue su vida ministerial. Luego 9 características en donde Pablo muestra las reacciones que tuvo en la vida ministerial ante esas carencias. Y también después Pablo habla de 9 contradicciones en las que se vio metido en su vida ministerial. Es por esto que ahora Pablo termina en esta parte del pasaje animando a los corintios a abrir su corazón, así como Pablo se los abrió a ellos. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Es decir, así como yo he abierto mi corazón a ustedes, así como ustedes son algo especial para mí, nosotros queremos ser especiales para ustedes. Con este pasaje Pablo concluye esta sección que nos lleva a pensar precisamente en la pregunta que les hacía yo al principio. Alguna ocasión hemos estado nosotros ministrando o colaborando en alguna parte de la iglesia, en alguna función, y hemos vivido alguna de las situaciones que Pablo vivió. Bueno, si ha sido así, hermanos, yo les animo a que sigamos el mismo pensamiento de Pablo. En primer lugar, que nos vistamos de paciencia. Paciencia no es otra cosa más que ser constantes ante la presión. Eso es ser paciente. Una persona paciente es la que tiene un peso encima de sí, pero sigue caminando. Así que si tú en el ministerio tienes problemas, sé paciente.
sigue adelante, sigue constante en medio de la presión. Pero también, como Pablo termina diciendo en el devocional, ensánchate, abre tu corazón, ama como Cristo te amó. Y vamos a observar cómo en el ministerio vamos a seguir adelante. Así que no te detengas. Si en tu vida cristiana estás teniendo problemas porque quieres servir, no te detengas si hay adversidades. Crea valores dentro de ti, valores que te impulsen a seguir adelante y valores que tienen que ver con la palabra de Dios, de ministrar en pureza, con ciencia, con longanimidad, con bondad, con amor, etcétera, ¿verdad? Y sobre todo, no te detengas ante las adversidades. Si ahorita tienes carencias, estás seguro que Dios te va a proveer más adelante. Si ahorita tú estás sufriendo, ten por seguro que después Dios te va a dar alegría y gozo. Si tú estás triste, no te deprimas. Al contrario, busca el gozo del Señor. Así que no olvidemos esta parte del pasaje donde Pablo nos habla de 9 características de su ministerio, de 9 reacciones que Pablo tuvo al ministerio y de 9 contradicciones en las que Pablo vivió en su ministerio. Y reaccionemos sirviendo al Señor con amor. Bueno, hermanos, espero haberles ayudado y animado con estas palabras. Reciban ustedes un saludo cordial de todos nosotros. Gracias por haberse conectado el día de hoy. Gracias por los saludos a todos. Reciban saludos de nuestra parte también a toda la familia. Y que Dios les use grandemente. Y no se dejen vencer por las adversidades. Vistámonos de paciencia y de amor para seguir sirviendo al Señor. Que Dios les bendiga.